ciudadanos, todos debemos que respetarlo, todos tenemos que asumirlo de manera pasiva y resignada en algunos casos. Nos hablaron siempre de la inversión privada, del capital privado. Y en aquellos tiempos, en la época de Fujimori, precisamente este evangelio decía de que el capital que viene de afuera, el chorro de dólares, iba a generar empleo. En otras palabras, significaba el maná, significaba que venía todas las bendiciones a nuestro país, porque desarrollaban todos los países que más capital privado tenían. Además, nos presentaban ejemplos de otras latitudes, en ese momento los tigres asiáticos, que habían captado la mayor cantidad de capital del mundo. Y entonces el Estado era el patito feo. Todos hablaban mal del Estado. Por último, casi proponían desaparecer el Estado, reducirlo a su mínima expresión. De tal manera que en ese tiempo, con Bolonia, que era el ministro de Economía, nosotros teníamos cerca de 2 millones de trabajadores del Estado, y nos decían que era exagerado porque debíamos quedarnos solamente con 800.000 trabajadores, porque esa burocracia no hacía bien, porque el Estado se había especializado en perder, y que todo cuanto pertenecía al Estado debería transferirse para que lo administre el capital privado. Y es por eso que se vendieron todas las empresas públicas. El petróleo, ¿no? La empresa Petroperú se convirtió ya en una transnacional que es Repsol YPF. Entonces lo compraron españoles, una transnacional española se juntó con una transnacional argentina, la Shell y la YPF argentina, y compraron Petroperú, porque se suponía que el Estado, bueno, el criterio era que el Estado era un mal administrador y que perdía y le generaba costos innecesarios al Estado. Pero entonces el capital privado sí era el que podía administrarlo, generar riqueza, y por cuanto entonces no le generaba pérdidas al país. Y bajo ese criterio remataron todo. Remataron el petróleo, remataron los teléfonos, las comunicaciones, y le entregaron a la Telefónica. Los teléfonos que antes eran con una manija, parecían molinos, lo modernizó el Estado, hizo una inversión inmensa para modernos entregarlo ya a la Telefónica. Y vino los españoles, invirtieron más de 2.000 millones de dólares, compraron los teléfonos del país, y bueno, dijeron que eso era signo de modernidad, y con eso, esa cantidad de dólares iba a generar puestos de trabajo y nos iba a llegar la felicidad para el Perú. Pero así un conjunto de hechos, y así se vendieron todas las empresas del Estado, más de 200 empresas del Estado, todo pasó a ser privado. Y desde aquel entonces hasta hoy se han seguido dando en concesión al capital privado todo. Las pistas, hoy gran cantidad de las pistas del Perú lo tienen las empresas brasileras como Irsa Norte, la que tiene la Panamericana, una vía importante. Los abonos de Bayoba recientemente entregados a los brasileros. Las tierras en este momento, el proyecto Olmos, gran alegría, desde 1970, un proyecto que ha durado muchísimos años, 50 kilómetros de túnel, etc. Y 5.000 hectáreas de terreno para que lo administre el pueblo, la población, en asociaciones, pero 35.000 hectáreas el gran capital. Allí los Rodrigo Banda, arquipeños, tienen en sus manos cerca de 40.000 hectáreas, son los nuevos terratenientes de la patria. Inclusive las normas establecen que no pueden disponer de esa cantidad de tierras, pero por encima de las normas se impone el monopolio y otras cosas. Bajo ese mismo criterio han entregado también, han subastado las tierras, el subsuelo, han entregado las minas a las grandes transnacionales, y en algunos casos inclusive echando mano a la corrupción, porque ustedes saben que Yanacocha no estaría en Cajamarca, al no ser que Montesinos le dio una ayudadita en el cine, porque iba a ser una empresa francesa la que se iba a adjudicar esa buena pro. Pero bueno, ahí está la mano de Montesinos siempre, donde no la habrá metido desde luego, y
le hizo de esa concesión a los Buenaventura y a todo este conglomerado y a Anacocha que tenemos hasta ahora. Y para decir verdad, en todas estas concesiones, licitaciones, etcétera, han habido hechos de corrupción muy escandalosos. Por ejemplo, cuando se vendió Petroperú, recuerdo que inclusive nosotros hicimos protestas en ese momento, fue en el año 96. Este partido se forjó. De hecho, se nos decía de que se iba a vender Petroperú en ese momento, costaba 90 millones de dólares. 90 millones de dólares la venta de Petroperú. Cuando solamente el terreno donde funcionan los pozos son más de 5 millones de kilómetros cuadrados, eso nomás equivalía a más de 200 millones de dólares. Pero bueno, hay que darle facilidad al capital privado, y se lo vendieron por escasos 90 millones de dólares. En fin, este evangelio hasta hoy está funcionando. Nos dijeron entonces que el Estado únicamente debía encargarse de la educación y la salud, nada más, porque todo iba a pasar al capital privado. Y el capital privado ha venido manejando los hilos económicos de la patria hasta hoy. Ese es el evangelio donde nadie quiere que se modifique una sola coma, sino que solamente lo asumamos de esa manera. Y entonces el capital privado, gracias hermano Ademir por estar aquí presente, y entonces el capital privado funciona con absoluta libertad en el país. Y ese capital privado ha venido únicamente a hacerse cargo de las empresas que ya existían en el Perú. Solamente vino a administrarlas y a darle continuidad. Pero el capital privado en pocas veces vino a generar empresas desde abajo en el país. Y ese evangelio, ese dogma, hasta hoy no se quiere modificar una sola coma. Y el quien propone modificar algo de eso es catalogado, linchado, se ha sometido a un linchamiento mediático muy fuerte, es sometido a un linchamiento político, inclusive es sometido a un linchamiento jurídico, a un linchamiento judicial, policiaco. Y les voy a explicar por qué en un determinado momento. ¿Qué ha pasado entonces cuando hay algunas voces distintas, discrepantes desde el interior de la patria? Nosotros nos hemos opuesto desde Cajamarca con firmeza a este evangelio, señalando de que hay un camino diferente en el país, porque nosotros decimos que no estamos negando absolutamente que no llegue el capital privado. Lo que pasa es otra cosa, que se han modificado tanto las normas para generarle enormes condiciones favorables al capital privado. Es por eso que cuando llegó Yanacocha a Cajamarca, hicieron un contrato especial con esta empresa. Tú llegas, no vas a pagar impuestos durante 10 años, además de eso, tus utilidades que tienes lo vas a reinvertir, y si lo reinviertes en un 70-80%, entonces vas a pagar solamente el 30% de impuesto que te toca, etcétera, etcétera. Un conjunto enorme de beneficios para la empresa. Y así como esas, en varias partes del país le han hecho enormes concesiones al capital privado. Lo que nosotros no compartimos es esa teoría de que se le dé demasiadas facilidades al capital transnacional. Pero aquí quiero detenerme, permítanme, en este asunto del capital privado. A nosotros nos han acusado de que nos oponemos al capital privado, porque el capital privado es la palanca del desarrollo, porque el capital privado es el que genera puestos de trabajo, porque el capital privado es lo que genera la riqueza del país, lo que genera el crecimiento económico. Y mientras este capital privado no llegue en la medida necesaria a nuestros países, el país deja de crecer. Ese es el dogma neoliberal que tenemos ahora. Y aquí algunas cosas. A nosotros nos acusaron de que estamos en contra del capital privado. Y mucho cuidado,
Mucho cuidado cuando nosotros vamos a permitir que nos hable de esta forma, y en Cajamarca nosotros no lo permitimos. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos están haciendo creer que solamente capital privado es el capital transnacional que viene de afuera aquí al país. Esa es una parte del capital privado. Pero el capital privado tiene algunas variantes. Por ejemplo, el que tiene el restaurante a la esquina es capital privado, no es capital estatal. El que tiene el internet en las cabinas, ese es capital privado. El que tiene aquí la farmacia en la esquina es capital privado. O el que tiene nomás aquí al costado, la otra farmacia, también es capital privado. Las empresas de transportes que tenemos, tanto públicas aquí en el país, las empresas de transporte local o interprovincial, etcétera, es capital privado. La peluquería de la esquina es capital privado, etcétera, etcétera. Pero entonces estamos hablando de que hay un pequeño capital privado, un mediano capital privado, un gran capital privado nacional, y el otro es el gran capital privado transnacional. Es lógico que el capital privado genera puestos de trabajo. Es lógico que el capital privado genera algunos beneficios en la vida de los seres humanos. Ya fracasó los modelos ultra planificados en la vieja Europa. Pero lo que no podemos tolerar es que nos digan que cuando le ponemos algunos paralelos al gran capital privado, estemos en contra de todo el capital privado. Si a nosotros nos han acusado allá de que estamos en contra del capital privado porque hemos impedido de que llegue el gran capital privado, como el caso de Conga, a imponerse en Cajamarca de la forma como quisieron imponerlo. Y le han hecho creer a la población de que nosotros somos anti-inversión. Y cuando nosotros hemos demostrado de que en Cajamarca ha habido mucho capital privado, recientemente se han instalado, por ejemplo, las tiendas de los chilenos, Metro. Ha llegado la otra tienda, Maestro Centro. Ahorita están construyendo un enorme complejo comercial allá en Joaquín Plaza. Las inversiones en infraestructura son enormes porque la economía sigue dinamizándose, porque la infraestructura en condominios, en apartamentos es enorme. Hay un boom de la construcción. Pero eso para ellos no es capital privado. Solamente nos están diciendo que el capital privado es el capital minero, como el de Conga. Y eso es falso. Y aquí hay un asunto que el Estado trata de manera diferenciada a este capital privado. El micro capital privado, el pequeño capital privado, el mediano capital privado y el gran capital transnacional. Cada quien tiene un trato por este Estado. El Estado actual que nosotros tenemos está secuestrado por el gran capital privado transnacional, porque el Estado prácticamente es potestad de las grandes transnacionales. Y les digo por qué. Porque las grandes transnacionales chantajean. Las grandes transnacionales hacen que cambien normas. Las grandes transnacionales hacen que den normas en el Estado para ellos poder venir aquí al país. Un ejemplo concreto. En el boom del crecimiento económico era porque el tema de los metales tenía una aceptación valiosa en el mercado internacional. Entonces, el oro que costaba $400 la onza, de pronto pasó a costar $1.600, $1.700. Había un crecimiento brutal. ¿Por qué? La ganancia en el precio de los metales. El cobre que costaba 50 céntimos de dólar la libra pasó a costar $4. Entonces había una ganancia extraordinaria para las empresas. Esa ganancia importante de las empresas nos dijeron que era el crecimiento económico de la patria, que la economía entonces crecía el 8%.
Y Alan García dijo en su momento que nosotros habíamos crecido casi al ritmo de la primera potencia económica del mundo, de la segunda potencia, que es China, que creció 10%. Y todavía dijo que casi lo logró porque creció 9 y pico. Pero en el 2016, cuando sea presidente, crecerá a ese ritmo la economía peruana, al ritmo chino del 10%. ¿Qué ha pasado allí? Que entonces ese capital privado grande, el gran capital transnacional, cuando tenía ganancias enormes, nunca se acordó de aportar más al Estado. Pero hoy, cuando el precio de los metales en el mercado internacional se han contraído un poquito, ya el oro no cuesta $1.700, sino $1.400 la onza. Ya el cobre no cuesta $4 la libra, sino cuesta $3. Entonces las grandes transnacionales han reducido su nivel de ganancia. Y que como tienen el Estado en sus manos secuestrado, ¿qué han hecho? En primer lugar, han ordenado a este Estado que les perdone las deudas y las moras. Porque la Telefónica del Perú, aparte de que gana ingente cantidad de recursos, mucho dinero, mucha ganancia, le debía 2.000 millones de soles. Y otras empresas le debían mucha plata al Estado, de tal manera que en conjunto ya han debido al Perú más de 20.000 millones de soles. Todas las empresas. Nunca le pagaron, a pesar de que habían ganado enorme cantidad en el momento del boom de la minería y otras ganancias extraordinarias que han tenido. Bajó un poquito los metales en el mercado internacional, la preocupación enorme, ya no están ganando como ganaban antes, y le exigieron al Estado que les perdone la deuda. Y por eso el Estado les perdonó los 20.000 millones de soles que le debían. Pero eso no es todo. Las empresas hoy han exigido al Estado que le bajen el impuesto a la renta. Si antes pagaban el 30% de impuesto a la renta, hoy van a pagar el 27%. Y en el 2016 van a llegar a pagar el 25%. Y con eso el Estado pierde 3.000 millones de soles de recaudación. Y los gobiernos regionales para este próximo año van a perder 200 millones de soles por concepto de canon minero, porque las empresas que antes aportaban el 30% del impuesto a la renta, hoy van a aportar el 28%, entonces van a dejar de aportar cerca de 200 millones de soles, y esa es pérdida para los ciudadanos. Compañeros, vamos a concluir esta exposición bastante ligera, desde luego, para que hagan participación mis compañeros que están acá. Vuelvo a repetir, lo que hoy tenemos es un evangelio, un dogma, que nadie quiere que se lo cambie. Y el quien se atreve a cambiarlo está sometido a un linchamiento mediático, porque los medios de comunicación son instrumentos de las transnacionales. Aquí en el país no se informa a la población, en el país se da solamente noticias, y la noticia no es otra cosa más que una mercancía, y la información es el dato que tiene la población necesario para poder tomar decisiones puntuales, concretas, en un determinado momento sobre un tema muy particular. Compañeros, hermanos, probablemente habrá tiempo para conversar sobre estas cosas, pero lo que debemos hacer hoy en adelante, debemos encaminar un modelo diferente. Y un modelo diferente pasa por revelarnos en primer lugar a este dogma oficial, por decirle no a las cosas que vienen sucediendo en el país, por decirle no a estos nuevos paquetazos económicos que no benefician a la población, sino benefician a las transnacionales. El Estado está secuestrado por las grandes transnacionales, y lo que nosotros tenemos que hacer es recuperar el Estado nacional de las transnacionales para ponerlo al servicio de la patria, y los recursos de aquí del país administrarse en función de las necesidades de los peruanos, para solucionar las necesidades y cerrar las brechas sociales que hay en el país, y no como hasta hoy sucede en beneficio de las grandes empresas. Mi agradecimiento a ustedes. Estaremos en cualquier momento conversando sobre esto y otras cosas más en el marco de construir una alternativa distinta para el Perú, una alternativa diferente
al evangelio oficial, que desde 1990 y siempre ha sido así, porque lo que nosotros tenemos hasta hoy es una economía primaria, que nos han especializado en vender siempre materias primas, y lo que nos están señalando hoy, que el futuro del país estaría allí en la medida que sigamos vendiendo más materias primas. Por eso nos hablan de más inversión minera y más inversión minera, cuando creo que ningún país ha desarrollado vendiendo materias primas, sino tiene que automáticamente pasar a un modelo diferente, que tenemos que pasar a la industrialización, pero para eso se necesita conocimiento, se necesita mejor educación en el país. Son otros elementos que estará contenido desde luego una alternativa nueva que desde aquí se forjará, y si fuera para el 2016 mejor. Muchísimas gracias.